EPC Soluciones Financieras Revista. 8 días después del caso Calamar, 3 de los ministros más influyentes del gobierno de Danilo Medina fueron detenidos, acusados de corrupción. El primero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Estos fueron apresados cuando fueron a las instalaciones del Ministerio Público. Vamos a detallar la vida de cada uno. Gonzalo Castillo es un empresario y político dominicano. Fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones desde el año 2012 hasta el 2019. En junio de ese mismo año se presentó como precandidato a la presidencia de la República Dominicana y posteriormente a la candidatura por el Partido de la Liberación Dominicana PLD. José Ramón Peralta es un empresario, agrónomo y exportador. Fue ministro administrativo de la presidencia durante los gobiernos de Danilo y es actualmente miembro del comité político del PLD. Recientemente, en enero del año 2023, José Ramón Peralta fue designado como enlace provincial del equipo nacional de campaña del PLD en La Vega. Donald Guerrero fue ministro de Hacienda desde el 16 de agosto del año 2016 hasta el mismo mes del año 2020. Es licenciado en Economía, graduado en ITET, con posgrado en Administración en esa misma universidad y maestría en Finanzas en el University of Mayville, así como posgrado en Banca y Finanzas, realizado en Chase Manhattan Bank, San Juan, Puerto Rico. En el ámbito político es miembro del Comité Central de la República y de la Liberación Dominicana. El caso Calamar empezó 8 días después del caso Calamar. El caso de Calamar empezó a hacer ruido en las redes sociales desde la noche del sábado 18 de este mes. En las primeras horas de la madrugada del domingo ya se sabía que era oficial por la gran cantidad de evidencia que supuestamente sustentaba lo que hasta la media mañana del domingo se volvió oficial. Desde entonces hasta ahora, lo que ha continuado es un terremoto político, cuya intensidad se irá aclarando con el pasar de los días, pero las réplicas ya hablan por sí solas. Aquí, 8 días después, Mimilo de ser acusador a ser colaborador del Ministerio Público. Este es Mimilo, un empresario que está en la denuncia depositada en el Ministerio Público. Aquí, Mimilo de ser acusado a ser colaborador del Ministerio Público. Pues este supuestamente de ser imputado a pasar a ser colaborador, él solo ha devuelto 2.000 millones de pesos y admitió su culpa, supuestamente colaborador con el Ministerio Público, de ser acusado a colaborador, quiere decir de ser del bando aquel a ser parte del Ministerio Público. Según Ramón Emilio Jiménez Corniel, alias Mimilo, entre 25 y 30 millones de pesos cobraban la estructura al mes por concepto de cobros ilícitos a las bancas deportivas, bancas de lotería y máquinas tragamonedas instaladas en los colmados, y que debían pagar cada mes, de lo contrario serían cerrados por el Ministerio de Hacienda. Quiere decir que tenían un peaje instalado a estos comercios. Volvemos a repetir: bancas deportivas,
bancas de loterías y colmados, donde estaban las máquinas de tragamoneda. Quiere decir que ellos tenían un peaje instalado en esas bancas y colmados de apuestas. Aquí el chantaje es que si no pagaban, supuestamente el chantaje es que si no pagan el peaje, serían cerrados por el Ministerio de Hacienda, bajo el mando del exministro Donald Guerrero, que está aquí. Mimilo detalla que entre 25 y 30 millones de pesos aproximadamente eran pagados por las personas que estaban en el peaje, que eran protegidos por el peaje. Eso era lo que Fernando Crisótomos, eso es otro acusado que vamos a hacer un caso de él, lo reportaba de manera bruta, pero el Fernando, dice Mimilo que le metía 8 y 9 millones de pesos en gasto de operación y luego me lo entregaba. En promedio me entregaba unos 17 millones de pesos limpios, declaró Jiménez alias Mimilo al Ministerio Público en su colaboración o declaración cuando cantó. La estructura se repartía las ganancias que obtenía de los cobros realizados mediante el método de peaje a las bancas deportivas, bancas de lotería y colmados, donde operaban las máquinas tragamonedas. Según Mimilo, le daba 1,5 millones y a veces 1,700,000 a Fernando Crisótomo y lo mismo a José Aquino Sureña, y siempre quedaba entre 8 y 11 millones que se quedaban con ellos. Eso era limpio y yo lo cogía. En estructura financiera, aquí, donde Mimilo entrega 2,000 millones de pesos, quiere decir que hay más. Que si él entregó ese dinero, se habla de una suma millonaria entre este grupo de personas.